Caníbales, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer algo diferente porque ustedes en redes sociales me estuvieron preguntando muchísimo por quién voy a votar, por quién voto Raquel, qué va a pasar con Entre Caníbales, van a entrevistar candidatos o no. Voy a comenzar por la segunda pregunta. Por ahora los candidatos no quieren venir, se les ha invitado a todos, la verdad, en reiteradas ocasiones, pero por alguna razón no quieren venir. Algunos seguidores caníbales dicen que tienen miedo. He hablado con otros podcasts donde me han dicho también que no van. Entonces, evidentemente, ahora están concentrados en otro momento de su campaña, otro tipo de acciones. Últimamente más guerra sucia y podcast de entretenimiento, sin desmerecer a los colegas, por supuesto. Pero evidentemente lo que no están haciendo es ir a lugares donde hay entrevistas en profundidad o preguntas que pueden llegar a ser incómodas. Como ustedes saben, yo siempre digo que dentro de la democracia, la pluralidad de voces y la importancia de que los candidatos vayan a todos los lugares es enorme, pero bueno, vamos a ver si después del domingo, cuando se sepa quiénes van a segunda vuelta, porque ya van a ver los datos que tengo para ustedes, es inminente la segunda vuelta, a no ser que pase algo extraordinario, vamos a tener una segunda vuelta en octubre. En ese interín vamos a continuar intentando, por supuesto, desde la producción Entre Caníbales, tener a los candidatos al 1, al 2 y al perdedor, al tercero, al que queda fuera de el binomio que va o de los dos binomios que van a la segunda vuelta, tenerlos en Entre Caníbales. Y para hablar de esto del voto, se nos ocurrió comenzar a hablar desde las encuestas, ¿no? Que son esos datos que la gente que es consultada en todo el país comenzó a responder. ¿Y por qué ahora? Porque el último domingo fueron las dos últimas encuestas antes de que comience el silencio electoral. Sabemos que en pocos días son las elecciones y hay un momento de la semana en el que ya no vamos a poder seguir hablando ni de las campañas, ni de las encuestas, ni de nada que se le parezca que pueda incidir en el voto, ¿no? Acá van a ver una seguidilla de fotografías donde hemos puesto en conjunto la encuesta de Red 1 y la encuesta de Unitel. A mi izquierda, sí, a mi izquierda siempre va a estar Red 1 y a mi derecha siempre va a estar Unitel. Yo les voy a ir diciendo para que ubiquen de quién es cada una de las imágenes, por si tienen la pantalla muy pequeña, pero ahí están igual los logos de los canales. A ver, salieron estas encuestas nacionales, las últimas antes de las elecciones, Red 1 con la consultora Captura Consulting y Unitel con Ipsos CS Mori. Esto lo digo para que se tengan claro que estos datos no son míos, no sé de qué parte del mundo me estás viendo, pero estos datos son datos a partir de encuestas de estas empresas contratadas por estos canales de televisión en Bolivia. Así que los datos que vas a ver a continuación no tienen nada que ver con Entre Caníbales, no han sido tomados por nosotros. Simplemente estamos tomando ambas para comparar y ver las diferencias, porque se van a dar cuenta que hay bastante diferencia en cada departamento y según el candidato también. Ahora, lo que no vamos a hacer es solo hablar de encuestas. También lo que vamos a hacer es intentar hacerle una autopsia a estos datos. Y lo que vamos a abrir justamente es este cuerpo, el cuerpo que conforman estas encuestas para ver qué tienen adentro. Antes de comenzar, quiero que queden claro tres cosas. Por un lado, el momento en el que se toma esta fotografía llamada encuesta, el efecto psicológico inmediato que puede llegar a tener una encuesta en la sociedad boliviana y a lo que se conoce como voto invisible, ¿sí? Antes de comenzar a ver los datos. Lo primero, el tema del momento de la foto. Yo creo que esta encuesta, y es una hipótesis mía, esto sí es opinión, estas encuestas no llegan ni a foto, para mí son selfies. ¿Por qué? Porque todos están buscando el ángulo que más les favorece. Y me voy a explicar. Miren, aquellos que no quieren que el MAS vuelva a ser gobierno, por obvias razones, comienzan a tomar estos datos desde ya varias encuestas atrás y comienzan a hablar de que el movimiento al socialismo está muerto, ¿no? Entonces, de alguna manera, con estos datos creen que ya pueden decir que el MAS está muerto, sepultado y allá hasta enterrado y ya le van a rezar la novena. Cosa que creo que es muy precipitada. Pueden haber sorpresas todavía con estos datos. No se sabe lo que va a pasar el domingo porque la gente puede cambiar de opinión. Pero no nos olvidemos que un 30-33%, según la encuesta que uno mira, y lo ven ahí justamente abajo en las encuestas, que todavía no te dicen por quién van a votar. Vamos a analizar eso más adelante, pero hay un dato ahí y es que ¿podemos decir realmente que el MAS está muerto? Y esa misma gente que dice que el MAS está muerto, además piensa, en algunos casos, que el Bloque Popular en Bolivia está muerto. Ojo, no son cosas iguales. El MAS es una cosa como partido que está en desgaste, que ya no es hegemónico según estas encuestas, y lo notamos también digamos, en la voluntad de la gente, en la percepción de la gente.
Pero por otro lado está el bloque popular, que creo que está más vivo que nunca, ¿no? En estos 20 años, si algo ha pasado es el cambio en la gente, ¿no? Por otro lado, la gente que votaría por Andrónico, o digamos la gente que rodea a Andrónico, sobreestima lo que puede pasar con este candidato. A no ser que pase algo extraordinario, cuando uno ve la fotografía que tenemos enfrente, uno podría decir que en la segunda vuelta no entraría Andrónico, ¿verdad? Sin embargo, ellos creen que ese 30-33% que todavía no te dice por quién vota, es de ellos, ¿no? Como si fuesen a heredar automáticamente el voto evista, el voto indeciso, el nulo o el blanco. Lo mismo pasa con la gente que rodea a Eduardo del Castillo. De vuelta, estoy justificando porque pienso que esta encuesta no llega ni a foto, es una selfie. Depende de qué color sea tu corazón político, vas a leer estos datos, ¿no? Aquellos seguidores de Eduardo del Castillo dicen, no, la verdad es que vamos a dar, y uno lo ve, la gente que se dedica a política habrá escuchado estos términos en la gente que rodea al MAS, al Eduardo del Castillo, y te dicen que va a haber una sorpresa para las próximas elecciones y que ese 30% es suyo, ¿no? No te lo dicen tan así, pero eso es lo que sugieren. Y te doy un ejemplo más, que es el de Manfred Caníbales. Manfred, en el primer debate del tribunal, entró a este debate diciendo, esas encuestas no sirven para nada, yo tengo otras encuestas donde yo estoy mejor parado. Entonces, evidentemente, estas encuestas, depende de quién las lea, le dicen al candidato o al electorado lo que quieren ver, o al analista, porque muchos analistas son quienes han comenzado a repetir estas cosas que estoy diciendo. Otra cosa que se toma en cuenta a la hora de hablar de las elecciones es la importancia de quién encarga la encuesta cuando se tome en contexto político. Con esto no estoy diciendo que quien la paga es el que gana la encuesta, aunque ha habido muchos rumores últimamente, no hay que caer en la desinformación. Es importante saber que estas encuestas han sido tomadas cuando Eva Copa seguía en la carrera electoral, por eso también ha sido parte de la encuesta. Y el contexto político que tenemos ahora en Bolivia, polarizado, dividido, de mucha incertidumbre, donde no importa la pluralidad de voces y el diálogo, sino que lo que yo opino es la certeza absoluta, ¿verdad? Lo que opina cualquiera y a partir de ahí no se dialoga. Es un contexto bastante álgido. Y también hay que decir que a veces las encuestas tienen sesgo urbano cuando no es tomado en cuenta una parte representativa de la parte rural, o sesgo digital cuando no es cara a cara, ¿no? Cuando se utiliza, por ejemplo, redes sociales. En estos casos, tanto la encuesta de Red 1 como de Unitel no tienen estos sesgos. De hecho, si ustedes ven la ficha técnica al principio de los programas, te dan cuenta del muestreo, del margen de error, que han sido encuestas urbano-rurales y que han sido cara a cara, ¿ok? Bien. En cuanto al efecto psicológico y mediático, hay una pregunta que está en el aire y es ¿qué tanto marca la agenda en las encuestas o qué tanto moldean las percepciones? Algunos dicen que no, pero otros te dicen que sí, sobre todo basándonos en el tema del voto útil. Muchos de ustedes habrán escuchado esto de si no queremos que gane el MAS hay que votar por el puntero de la oposición, ¿verdad? Bueno, a eso se llama el voto útil. O también el tema de la ola ganadora, de sumarse a aquel candidato que tiene más chances de ganar. Y por último está lo que les decía del voto invisible, que es quién queda afuera de la medición. Como vemos en la imagen, blanco, nulo, indecisos, hay un voto oculto que algunos especialistas llaman el voto avergonzado, ¿no? Que es por miedo o vergüenza, no le digo ni siquiera al encuestador por quién pretendo votar, y entonces lo guardo para mí. Y también hay que pensar en quién es el protagonista de esta elección. Para mí el protagonista de esta elección es ese voto invisible, ese voto que no sabemos qué va a pasar, es un 30-33%, depende de qué encuesta mires, que quizás lo va a elegir realmente en ese momento cuando esté el domingo a la mañana o a la tarde frente a la papeleta y su conciencia y nada más en ese cuarto oscuro, ¿no? Pero para mí es el gran protagonista porque va a ser quien va a develar realmente quién va a ser el candidato ganador. Este tema del voto invisible tiene un riesgo que creo que ya es un riesgo consumado y es el exceso de confianza de los candidatos que se creen que están adelante y la subestimación del voto avergonzado o el voto oculto del rival. Y creo que no es algo novedoso, no es algo de ahora, no me lo estoy inventando yo, cuestión solamente de ver la última elección cuando las encuestas fallaron, la mayoría decían que Arce no iba a ganar, pero resulta que pasó lo contrario, ¿no? Ahora sí vamos a comenzar a ver el tema de los datos, a ver qué nos dicen estas encuestas. Vamos a intentar hacer hablar a los números.
A ver, si nos quedamos solo con esta fotografía, ¿no? Con estos datos que nos revelan tanto Red 1 como Unitel, uno podría decir que parece que Samuel Doria Medina ya debería ir eligiendo los colores de las cortinas de Palacio, ¿verdad? Pero en la política y en las elecciones no siempre pasa esto, ¿no? No siempre funciona así. Las encuestas del domingo, para mí, no son solo números, sino además una pelea a cuchillo en una cocina oscura. ¿Y por qué les digo esto? Porque tanto Red 1 como Unitel nos muestran números que no coronan a nadie. Podríamos hablar de un empate técnico si seguimos lo que dicen algunos especialistas, que de hecho ese fue el titular de muchos medios el domingo a la noche. Pero eso, caníbales, es la receta perfecta para una campaña salvaje. Si estaban cansados de peleas y de guerra sucia, prepárense porque lo que vimos hasta ahora va a ser nada. Y espero equivocarme, pero lo que sucede es que, y lo vimos viendo desde el lunes, ya comenzaron a filtrarse audios, a filtrarse desinformación también, noticias falsas o engañosas, que la verdad nos sorprenden porque todos los partidos de todos los colores políticos nos tienen un poco acostumbrados a esto, ¿verdad? A ver, Red 1 nos dice que Samuel tiene un 21,6%, un Tuto un 20%. Solo vamos a ver los primeros dos. En Unitel, Samuel tiene un 21,2% y Tuto un 20% también. Prácticamente empatados, ¿no? Decían muchos, tanto el domingo a la noche como el lunes a la mañana. La diferencia es que en Unitel, Rodrigo Paz sigue tercero con un 8,3%, cosa que no pasa en Red 1, donde el tercero sigue siendo Manfred con un 9,7%. Les advierto que no voy a leer uno por uno los datos de cada candidato y de cada departamento. Si ustedes quieren ver qué pasó con su candidato en su departamento, pueden hacerle pausa a este video. Yo voy a ir pasando las imágenes. Pero para que no se eternice este video, vamos solamente a analizar los datos que nos parecen más alarmantes, más sorprendentes o que llaman más la atención. ¿Ok? Si nos vamos abajo de ambas imágenes, Red 1, blanco, nulo e indeciso sumado es un 30% exacto. Y Unitel un 33% entre blanco, nulo e indeciso. Es un alto porcentaje y es el que veníamos hablando. ¿Blanco y nulo qué es? Aquella gente que no sabe por quién va a votar, pero tampoco tiene dos candidatos en la mira, podríamos decir, que prácticamente no le interesa, que ya desconfía hasta del sistema, ¿no? Y el indeciso se supone es aquella persona que está entre dos o tres candidatos. Es un número bastante alto, por lo tanto, ¿se imaginan si ese 30%, qué digo 30, solo el 20% eligiera ese domingo por quién votar? Prácticamente se podría cambiar por completo la elección. Ahora sí vamos a ir departamento por departamento. Comenzamos por el eje troncal, Santa Cruz. Vemos ahí en Santa Cruz un Red 1, ya saben, a este lado está Red 1. En el eje central, Tuto lo vemos en segundo lugar. En los tres departamentos, miren, ahí está La Paz, ahí está Cochabamba, en Red 1, ¿cierto? Sin embargo, en primer lugar está Samuel Doria Medina, en Red 1, tanto en Santa Cruz como en La Paz, a excepción de Cochabamba, donde está Samuel. ¿En qué departamentos lidera Tuto según Red 1? Lidera en 3, Potosí, Chuquisaca y Oruro. Samuel en 5, Santa Cruz, La Paz, Tarija, Beni y Pando, enseguida se los voy a mostrar. Y Manfred solo lidera en 1, en Cochabamba, miren, ahí está. Cuando comenzamos a ver los diferentes departamentos, hay un tema ahí, ¿no? Y es Andrónico. Andrónico oscila entre un segundo lugar, tercero, cuarto, quinto, pero ninguno lidera. Y esto llama la atención porque Andrónico Rodríguez era el candidato que tenía más techo para crecer. ¿Dónde ganan los indecisos? Definitivamente ganan en Pando, en Red 1 con un 25%. Y acá tenemos Chuquisaca, donde también supera incluso el candidato que tiene más votos. 24,6 tiene Tuto, bueno, casi 28% indecisos, incluso gana en este departamento. Y en algunos departamentos hay que decir que hay más porcentaje de nulos, blancos, indecisos, sumados. Ni siquiera miremos los indecisos, solamente con sumar nulos y blancos hay más porcentaje que incluso sumando la votación de Eduardo, Rodrigo Paz, Johnny, Eva y Pavel juntos. ¿En qué departamento hay más blancos? Se los muestro enseguida. Es en Tarija, en Red 1. Ahí tenemos los blancos con un 9,4%. El porcentaje de nulos mayor por departamento está en Cochabamba con un 16,2%. Y como les decía, los indecisos en mayor medida están en Chuquisaca con un casi 28%. Veamos ahora los datos de Unitel que están
justo al lado, pegados a los de Red 1. Vamos a ir hasta Santa Cruz. A ver, así decidimos, nos decía el domingo de la noche, que si comparamos el Santa Cruz de Red 1 con el Santa Cruz de Unitel, la diferencia, creo, más importante está en los indecisos. Fíjense, Red 1 nos dice 14,6 y en Santa Cruz, en la encuesta de Unitel, nos dice 22%. O sea, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Son casi 8 puntos, 8%, perdón, de diferencia de indecisos en solo Santa Cruz. ¿Qué pasa con el departamento de La Paz? En La Paz me llama la atención nulos e indecisos, porque hay una gran diferencia, ¿no? Tanto entre departamentos como entre encuestas. Para Red 1, en La Paz los nulos llegan a un 15,5%, en Unitel suben casi 6% con un 21,1%, y los indecisos, esto es peor todavía, en Red 1 de un 14% casi, ¿no? 13,9%, a un 8,3% tan solo en Unitel. Casi la mitad, ¿no? ¿Por qué ahora tanta diferencia entre uno y otro? Veamos qué pasa con Cochabamba. En Cochabamba de la encuesta de Unitel, le da la victoria a Tuto, ¿verdad? Mientras que Red 1 pone de primero a Manfred, con el mismo porcentaje casi. Si se fijan, en Red 1 Manfred está con 18% y en Cochabamba de Unitel, Tuto está con un 18,9%. Pero cambia quien lidera esta encuesta. Y en cuanto a los nulos, que es otro dato interesante para Cochabamba, es mayor en Unitel con un 22,1%, mientras que en Red 1 solo un 16,2%. Hay mucha diferencia en los nulos. Ahora, el tema de los nulos, yo no creo que sea solamente la consigna de Evo Morales. Para mí hay otro tema ahí. Hay gente que evidentemente no está queriendo decir por quién va a votar. O sea, no solo para mí es el tema de Evo Morales y la consigna, ¿verdad? Potosí, Red 1 nos dice que Tuto, Samuel y Rodrigo, ese es el orden, ¿verdad? En cambio, en la encuesta de Unitel, el orden cambia. Es Tuto, Rodrigo, Samuel. Y además con una gran diferencia. Si se fijan en el porcentaje de Rodrigo Paz en Red 1 y en Unitel, es enorme la diferencia, casi el doble. Se duplica su posibilidad de un 8,6 en Red 1 a casi un 15% en Unitel. Y por supuesto, un nulo mucho más alto que de Red 1. A ver, el nulo pasa de un 11,5 frente a un 18,9. Vamos a avanzar ahora con Tarija. Tarija nos da un dato interesante si vemos al puntero que es Samuel Doria Medina, y es que si uno compara ambas encuestas, hay casi un 10% de diferencia entre el 28,5 en Red 1 y el 37,5 en Unitel. 10 puntos de diferencia para el mismo departamento, dos encuestas que han tenido en cuenta los mismos candidatos, creo que casi incluso en el mismo lapso de tiempo, mucha diferencia. Chuquisaca. En Chuquisaca, bueno, ya les decía yo que los indecisos le ganan incluso al candidato puntero. En el caso de Red 1, vemos como hay un 28% versus un 24,6% de Tuto. Indecisos le gana a Tuto en Chuquisaca según Red 1. Pero estos indecisos, de los que hablábamos, bajan casi un 9% entre la de Red 1 y la de Unitel, porque en la de Unitel solo llegan a un 18,9%. Casi 9% de diferencia en Chuquisaca. Oruro. En Oruro también hay bastante diferencia, casi un 10% en Tuto, por ejemplo, en Unitel. Entre Unitel y Red 1, en Red 1 tiene un 15,5%, en Unitel tiene un 24,3%, casi un 10% más. Y Rodrigo Paz es segundo, mientras que en Red 1 es Andrónico. Andrónico creo que es de todas las fotografías por departamento donde mejor está, en este caso segundo lugar, mientras que en Unitel Andrónico está en quinto lugar para Oruro, en el mismo departamento, llegando solo a un 5,7%. En Beni, el dato curioso en Beni me parece que lo da Unitel cuando nos dice que Samuel tiene un 10% menos que Red 1, fíjense, 39,9 le da Red 1 a Samuel y solo un 29,2 le da Unitel al mismo candidato en el mismo departamento. Y además otro dato es que se duplican los nulos. A ver, mientras los nulos en el Beni según Red 1 es 3,1, en Unitel es 7,9. Y por último tenemos al departamento de Pando, donde los indecisos también son mayoría en el caso de Red 1, con un 25% que le gana al 21% de Samuel Doria Medina, ¿cierto?
Y además tenemos a un Samuel y un Tuto empatados prácticamente según Red 1, mientras que en Unitel Samuel está puntero, en segundo lugar no está Tuto sino Manfred, y Tuto pasa a un tercer lugar con un 15,4, es decir, un 5% menos de lo que rindió y midió con la encuesta de Red 1. Red 1 además midió qué pasaría si faltara algún candidato, si por algún motivo, ahí tiene la pregunta, suponiendo que las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por cuál de estos candidatos usted votaría? Esa era la pregunta inicial para cada departamento, pero también preguntaron que si alguno de estos candidatos no participara, lo voy a hacer más grande para leer mejor, en las elecciones, ¿cuál de estos candidatos sería su segunda opción? A ver qué dijo la gente. A un costado tienen la cara de Samuel como con un velo negro, porque esta encuesta sería si no existiera Samuel para el próximo domingo de las elecciones, y al lado tienen lo que midió a nivel nacional la encuesta con Samuel incluido. ¿Qué pasa con la votación, con la intención de voto sin Samuel? Evidentemente, lo evidente es que Tuto duplica, más que duplica incluso su intención de voto. Manfred también sube bastante. Hay un cambio entre Rodrigo Paz y Andrónico en cuanto a el orden. Sí, Rodrigo no sube tanto, vieron de un 5,9 a un 6,4 nada más. Andrónico sí sube 2 puntos prácticamente. Los demás candidatos se mantienen más o menos igual. Interesante el cambio de los nulos, se duplican los nulos, ¿sí? Y también sube un poco los blancos, también suben los indecisos, pero creo que lo más importante es la duplicación de los nulos. Vamos a decir que el escenario ideal de Tuto sería que no existiera Samuel. Esto de que decían del voto útil, de elegir solo a uno, evidentemente era una estrategia, al menos para la intención de voto, cuando ustedes, la gente que ha sido encuestada, ha sido consultada cuál sería su segunda opción. Veamos ahora qué pasa con el escenario en el que no estaría Tuto en la próxima elección. Bueno, yo creo que es el único escenario en el que un candidato, en este caso Samuel Doria Medina, ganaría en primera vuelta. Sabemos que tienen que pasar el 50% en la primera vuelta para ganar la elección sin ir a segunda, sin ir al balotaje. En este caso sería el único escenario, según Red 1, en el que un candidato podría ganar de esta manera, y sería solo si Tuto no existiera. Samuel sería el próximo presidente en pocos días nada más, el próximo domingo 17 de agosto. ¿Qué pasa con Manfred? Manfred duplica, cambian de orden. Antes estaba en cuarto lugar Andrónico, pasaría a cuarto lugar Rodrigo Paz. Cambia el orden, además también le ganaría a Andrónico en ese contexto Yoni, por unos cuantos decimales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pasaría a sexto lugar, o a quinto lugar en este caso, sin Tuto, ¿verdad? Sin Tuto pasaría a quinto lugar Andrónico, y los demás también subirían unos cuantos decimales, un porcentaje bastante marginal. Pero si vamos con el voto residual, se duplican los blancos, sube un por ciento casi los nulos, y también sube bastante el tema de indecisos, más del doble, ¿verdad? De un 6,4 a un 14%. Uno puede decir hasta acá que evidentemente la consigna de esta foto, de estas dos fotografías, serían que el 17, si la gente no quiere que vuelva el MAS, ¿no?, van a tener que votar por alguno de estos candidatos. Pensando en esta hipótesis de que ese 30% puede irse en gran medida para un candidato del Bloque Popular, ¿no?, que es una posibilidad que están barajando bastantes analistas. Vamos a ver qué pasa ahora si la fotografía sería sin Andrónico. Les quería decir que no hemos incluido la fotografía sin Manfred porque Red 1 no la subió como imagen a sus redes sociales, así que no la pudimos descargar. Entonces lo hemos reemplazado con otros candidatos, en este caso sin Andrónico. Bueno, ahí está. Si Andrónico no participara el domingo que viene, evidentemente lo primero que se puede ver a ojo de buen cubero es que el MAS no pierde la sigla. No importa lo que haga Eduardo, bien o mal, evidentemente sin Andrónico el MAS continuaría con su sigla. Sube bastante también Johnny Fernández, sube solo un punto Manfred. Samuel queda en cuarto lugar con tan solo un 8%, de un 21 a un 8,9%. Tuto queda casi al final con un 2,2%. En el medio está Rodrigo Paz. Eva, que como les decía fue medida porque cuando se hizo la consulta al país, ella continuaba en la carrera electoral, y Pavel, bueno, continúa con un 0%, ¿no? En cuanto al voto residual, ¿qué pasa?
bueno, los blancos no se modifican demasiado, los nulos bajan y también bajan los indecisos. Interesante. ¿Qué pasaría si el domingo que viene no se presenta Eduardo del Castillo? Intención de voto nuevamente. Veamos. Según esto, lideraría Andrónico Rodríguez con un 22,5%, sube estrepitosamente de un 7,2 a un 22,5. En segundo lugar queda Johnny Fernández, que también la saca del estadio, pasa de un 2% a un 15,6. En tercer lugar continúa Manfred Reyes Villa, pero con unos cuantos puntos más. Y al final estarían primero Tuto, luego Samuel, con la mitad prácticamente de lo que han sacado en la intención de voto nacional con todos los candidatos en papeleta. Y así vemos cómo los demás candidatos tampoco modifican demasiado. ¿Qué sí modifica? Los blancos suben prácticamente 2%, bajan como 4% los nulos y los indecisos se multiplican un montón, ¿no? De un 2,5 a un 14%. Bueno, hasta acá yo creo que lo que podemos decir, primero, mirando todas las encuestas, es que vamos a ir a segunda vuelta, es inminente. Si nos guiáramos por estos datos, de nuevo, si nos guiáramos por estos datos, que es intención de voto, pero si estos datos fueron los datos oficiales, nos vamos a segunda vuelta. Por primera vez para Bolivia, se supone que se están preparando para esto, aunque el tribunal ha dicho que no hay recursos. Otro dato es que el movimiento socialismo pasó de ser un movimiento, un partido hegemónico a estar fragmentado, eso es un hecho. Y otro dato es que la presencia del MAS en el Parlamento, también por primera vez en muchos años, según estas encuestas, sería minoritaria, ¿no? Algo que también es interesante ver es los históricos de los candidatos. Miren, ahí tenemos a Andrónico, Samuel, Tuto, Andrónico y Johnny. Si vemos solo el de Andrónico, creo que ha sido el que más variación ha tenido. Samuel hemos visto que encuesta a encuesta, porque estos son datos de Unitel por si acaso, ellos han hecho 4 consultas, están las 4 consultas de cada candidato, cuánto sacaron en cada una de las encuestas. Samuel no ha variado tanto, Tuto lo mismo, pareciera que prácticamente no hicieron campaña porque los techos son ahí y no pudieron romperlos, pero Andrónico, creo que de todos los candidatos, y lo van a ver porque hemos puesto los históricos de todos, ha sido el que más variación ha tenido según la encuesta de Unitel en picada, ¿no? De un 14 a un... Esperen que la voy a hacer más grande para verla mejor. De un 14,2 a un 5,2, a un 5,5 en cuestión de semanas. Y esto llama la atención, esta caída en picada llama la atención porque evidentemente muchos decían que era el candidato que tenía más posibilidades de crecer, con un techo más alto. No fue así, al menos según las encuestas. Pero creo que hay que tener cuidado con las sorpresas que puedan ocurrir con el voto oculto. Ya nos ha pasado en otras elecciones. Creo que el que declare por muerto al Bloque Popular se está equivocando. Aunque a diferencia de otras experiencias, porque hay que, digamos todo, ¿no? Como te digo una cosa, te digo otra. Si bien en otras oportunidades hemos visto cómo ese voto oculto da sorpresas, o las encuestas no pudieron reflejar realmente lo que iba a pasar, lo que sí, en este caso no hay un liderazgo claro, fuerte o único del Bloque Popular que esté en ascenso además, ¿verdad? Entonces, lo que sí podemos decir, no sabemos qué va a pasar el domingo, pero lo que sí, el MAS puede desaparecer, puede perder su sigla, evidentemente. Pero eso no quiere decir que el Bloque Popular también se muera con el movimiento socialismo, ¿no? Yo pienso que si seguimos viendo aquí la evolución del voto, como les decía, si ustedes comparan, el que más fluctuación ha tenido para abajo ha sido Andrónico, un Rodrigo que también, bueno, en su caso ha sido en ascenso, no demasiado, pero sí en ascenso, para significar un tercer lugar según la encuesta de Unitel. Un Manfred bastante estable, un Blanco, ahí tenemos el Blanco, que subió un poco a la segunda encuesta, pero fue bajando. Un Nulo que fue en ascenso, algunos se lo atribuyen a la consigna de Evo Morales, yo pienso que no solo eso ha sido. Y un indeciso que también ha tendido a subir, pero no tan fuertemente como los nulos, ¿no? Evidentemente. Otra cosa que tenemos que decir para mí es que la clave está en el voto indeciso, en este voto residual en el que la gente no le quiere decir ni siquiera al encuestador por quién está dispuesto a votar. Nos ha pasado en otras oportunidades, la conducta del electorado boliviano, digamos, los antecedentes nos demuestran que esto puede cambiar. Y también es verdad que a medida que se fueron estancando los candidatos,
estos votos también fueron creciendo, ¿no? Lo vemos tanto en el nulo como en el indeciso. Y hay que tener en cuenta que estos indecisos, la mayoría están en Santa Cruz, más de un 40%, lo decían el domingo en la noche. Y de esos indecisos es posible, también lo decían algunos analistas, que se vaya a alguna facción de la izquierda, por ejemplo, a Andrónico, ¿no? Hay una imagen que no tenemos acá, pero que es interesante también, y que tiene que ver con los descontentos. Esta gente que ¿está segura o no? Era la pregunta, ¿no? ¿Está segura o no de su voto? El 20% casi te dice que no cree en el sistema, básicamente. Entre aquellos que no están seguros si por quién van a votar realmente lo van a hacer. Hay un 20% que casi no cree en el sistema. Hay un 20% que no elige ninguno. Lo podemos ver si sumamos los indecisos, los blancos y los nulos. Y también es verdad que esto es cierto porque no hay un ganador en primera vuelta, evidentemente, ¿no? Ninguna de las campañas logró conectar con la gente. Yo lo decía esto en un podcast al que me invitaron hace un tiempo. En esta pregunta que yo les decía que no hemos incluido acá, pero que tiene que ver con que si estaban seguros con el voto que acababan de emitir, de decir como voluntad de voto posible, el 30% de la gente por lo menos no le convencía a ningún candidato, sobre todo este porcentaje pertenecía a La Paz, y el 23%, alrededor del 23%, dudaba entre 2 o 3 candidatos. Entonces, evidentemente hay como un descrédito del sistema, hay un cansancio de lo que está pasando, ninguno de los candidatos ha logrado conectar con la gente y sus necesidades, ninguno ha sabido leer el malestar de la gente en general, y por eso es que creo que estamos llegando en estas condiciones a esta elección. Lo que sí hemos incluido es un histórico de cómo los candidatos han llegado a las votaciones con las que ganaron elecciones. Como vemos, no han sido muy generosos la votación, digamos, en las últimas décadas. Recién con Evo Morales se supera el 50%, pero antes la verdad que ganaban con un 22, 22,26, un 21,8 y así, lo vemos desde 1980 hasta nuestros días. Y este dato lo incluimos porque es interesante cómo hoy hay candidatos que se están dando por ganadores con un 21%, 21,2, 21,6, dependiendo de la encuesta que uno consulte. Aquí justamente les voy a volver a mostrar la encuesta de ambas encuestas. El primero está con un 21,6, Samuel de Red 1, y el Samuel de Unitel con 21,2. Uno podría decir que si esto se mantiene, si no pasa nada extraordinario en estos días, esto podría difícilmente cambiar, ¿cierto? Pero lo que sí es verdad es que les iría mejor si en vez de guerra sucia continuaran con campañas propositivas. Lamentablemente, como les digo, desde el lunes comenzamos a ver ya filtraciones de audios y otras artimañas que son propias también de estos empates técnicos, ¿no? Andrónico no está primero en ningún departamento, ni siquiera en los de Occidente, cosa que era obviamente distinta para liderazgos afines a lo que él propone en otras elecciones, un Evo, un Arce. Por ahora parece que Samuel es el que lleva la delantera, por poco, ¿sí? Tienen ahí el dato. Pero justamente lo veíamos en el histórico, no ha sido mucho más por lo que han ganado muchos de los candidatos en el pasado. Sabemos cómo les resultó a ellos, pero bueno, de vuelta, en este caso no hay un líder del bloque popular claro, único, en ascenso, fuerte, con base social y demás. A estas alturas, a mí lo que me parece importante es tener en cuenta a la encuesta como un mapa de posibles jugadas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del empate técnico, que es lo que están diciendo los analistas ahora, ¿qué podemos esperar en los próximos días? Yo creo que el peor de los escenarios, polarización y guerra sucia, ¿sí? Y últimamente lo comenzamos a ver en estos días. No necesariamente están comenzando a circular cosas que hayan sucedido, a veces solamente es desinformación, hay que tener mucho cuidado con eso. Un segundo momento va a ser cuando haya un líder claro. Cuando haya un líder claro, va a haber presión por alianzas y pactos, eso seguro. De hecho, no me extrañaría que ahora ya lo comenzaran a hacer en vista de estos resultados que vimos con estas dos encuestas. Y si llega a haber una sorpresa en las elecciones, lo que va a pasar es un reacomodo de todos los actores. Esperemos que todo se dé con tranquilidad, que la gente vaya a votar en paz y que los resultados, por supuesto, sean respetados. Yo les quiero dejar algunas preguntas para el después, ¿no?
Preguntas que seguramente van a surgir después de que se intente reinstalar las campañas, porque las campañas pareciera que no han tenido una fluidez, como que se cortan. Yo las he sentido como en cortocircuito constante a todas prácticamente. ¿Quién se beneficia si parece que la elección ya está definida? Es una pregunta para hacerse. ¿Qué mensajes van a querer mandar los candidatos a los indecisos? Porque ahorita es la carrera por enamorar al electorado indeciso, que sobre todo son mujeres, sobre todo en Santa Cruz y en otros departamentos. Y lo último es, ¿quién se beneficia del relato ganador? Dejo esas tres preguntas abiertas. Lo que sí se sabe es que aquellos que se sienten cerca del poder ya se están acomodando en su silla antes de tiempo. De hecho, se dice que ya algunos candidatos han comenzado a repartirse ministerios. También es verdad que en estos momentos de incertidumbre se comienzan a instalar pactos, alianzas e incluso silencios, porque nadie quiere pelearse con quien supuestamente va a terminar gobernando. Y ustedes me decían, y con esto comencé el video, que algunos no saben por quién van a votar, ¿no? Y peor ahora después de las encuestas, como que los dejaron con más dudas que con certidumbre. Yo pienso que si no sabes por quién vas a votar, hay que informar el voto definitivamente. Los candidatos no han sabido conectar con sus propuestas, pero hay planes de gobierno a los cuales se puede acceder en las páginas oficiales del órgano electoral, del tribunal. Ahora, también es cierto que un candidato en campaña es capaz de decirte cualquier cosa por convencerte, aunque ni siquiera eso han hecho bien, porque la verdad es que, como vemos en las encuestas, mucho no han convencido a nadie. Yo creo que la gente en la encuesta ha dicho que vota por uno o por otro como un voto consigna o en contra del que no me gusta, más que porque está convencido de ese candidato que va a elegir. Y aquí lo hablábamos con el equipo y creo que lo único que podemos hacer a estas alturas es buscar la trayectoria de cada uno. Lo que uno hace habla más de uno que las palabras que uno dice. Y creo que por los actos justamente hay que juzgar a las personas. En este caso hablo de juzgar porque finalmente hay que elegir, ¿verdad?, al que va a gobernar. Entonces, eso podrían hacer. Es verdad que no todos los candidatos tienen toda su biografía subida. Sería bueno que en las próximas elecciones haya más información al respecto para que la gente también pueda informar su voto mejor. Alguno me va a decir, pero Raquel, a la gente no le importa. La gente va a votar por el que le cae mejor, a veces por un tema subjetivo. Y sí, es verdad, pero también les puedo decir que hay mucha gente que está buscando cómo informar su voto y no encuentran dónde. Entonces, me parece que es mejor que sobren los espacios donde uno pueda realmente acceder a la información que a que falten. Bueno, hasta acá llegamos con el video. Quiero saber qué opinan ustedes de las encuestas. ¿Creen en ellas? ¿No creen que influyen en el voto? ¿O qué otros estímulos los ayudan a decidir a la hora de pensar en por quién votar? Si hoy fueran las elecciones, ¿vas a cambiar tu voto? ¿Estarías dispuesto a cambiar tu voto después de ver estos números? Déjenlo aquí abajo en comentarios. Hasta acá llegamos, caníbales. Si te gustó este video, compartilo con la gente que te cae bien. Y si no, compartilo con la gente